Nueva celebración de vida, nuevo vídeo que tenemos aquí con toda la emoción que tenemos, que esperamos transmitiros esa emoción y esa gratitud de todo lo que recibimos, de cada una de vosotras, de cada uno de vosotros. Gracias, gracias y gracias. Muchas gracias, Belén. Y repito las gracias, porque la red de amor que se produce, que se está realizando, es impresionante. Me mandáis unos WhatsApp, una información que me emociona cada vez más. Entonces, gracias. Y vamos al cuarto vídeo sobre el ego terrenal, el yo, que es el ego manifiesto. Es decir, ese ego que sale y que compartimos. Es el conocido. Por eso es el conocido. Es decir, ese ego cotidiano que si tiene excesivo reconocimiento, excesivo éxito social y nos produce mucha tranquilidad, nos olvidamos de él y se automatiza. Quizás, perdóname, es el ego en el que Carmen y Pedro se estaban moviendo en los capítulos anteriores. Perfecto, eso es, así es. Por eso hemos querido manifestar los dos egos de Pedro y de Carmen para que se vea lo que son egos automatizados. Egos con muy poquito autoconocimiento porque hay suficiente autoimagen y suficiente autoestima. Entonces, cuando los egos manifiestos nos dan mucha seguridad, mucha tranquilidad, la autoobservación, el autoconocimiento se hace mucho menos necesario. El autoconcepto, que es la tercera A. Eso es. Pensamos mucho menos. Todo lo tenemos ya establecido. Sé a la hora que me levanto, sé a la hora que me acuesto y sé todo lo que tengo que hacer. Si me hace sentir segura, tranquila, ¿para qué cambiar? Entonces es muy importante que este ego manifiesto lo tengamos claro. ¿Para qué me sirve el ego manifiesto? ¿Para compartirme con los demás? ¿Para relacionarme con los demás? ¿Para sentirme que con los demás me puedo relacionar con seguridad y reconocimiento? La famosa zona de confort. Eso es. Que si no es así, entonces puedo reaccionar de dos formas. Metiéndome hacia adentro y encerrándome más en mi propia autoimagen, autoestima, o defendiéndome hacia afuera y haciéndome cada vez más perseguidor. Son dos formas de reaccionar ante mi sentimiento de recibir estímulos que me hacen mal sentir. Mientras no tenga mal sentir, mi ego manifiesto me automatiza mi vida.
En el momento que yo tenga un mal sentir, me veo obligado a cambiar mi ego. Y ese cambio de mi ego lo puedo hacer desde la negatividad, miedo, y por tanto encerramiento, o rabia, ira, y por tanto ataque. En este ego manifiesto hay un gran maestro, Johari, que didácticamente ha creado la ventana de Johari, que es para mí una obra de arte, una sistematización del conocimiento importantísima. Y entonces habla del yo, que es el ego. Yo es el ego. Y habla del yo conocido por mí, lo que yo conozco de mí, y del yo desconocido por mí, lo que yo no conozco de mí, que es la inmensa mayoría. Pero también habla de los demás, de lo que los demás conocen de mí, y por tanto sería esto un yo abierto, público, común, compartido. Es el que solemos utilizar en las relaciones cotidianas, el yo conocido y conocido, que es lo que decíamos antes del yo manifiesto. Si yo en esta ventana de lo que yo conozco de mí y de lo que los demás conocen de mí, hay reconocimiento, valoración de los demás, el yo conocido me da una rentabilidad maravillosa y por tanto lo utilizo continuamente una y otra vez y lo puedo automatizar. Bien, hay otra parte de mi yo que es el yo desconocido, pero que es conocido por los demás. Es lo que llamo el yo ciego. Yo no sé, pero los demás sí saben sobre mí. Es la parte más vulnerable. Porque los demás, dependiendo de las intenciones que tengan sobre mi persona, pueden, si estos demás que conocen mi yo desconocido son perseguidores, pueden hacerme mucho daño. Y a mi ego desconocido, a mi yo desconocido, le pueden dañar tanto, le pueden hundir tanto, que podríamos llevarle a estados depresivos, estados de suicidio, estados de una falta de autoestima brutal. Digamos que de las 4 ventanas la más vulnerable es esta. Es esta. Porque es conocido por los demás. Claro, si yo además a estos demás le doy una categoría muy elevada, cuando están influyendo en mi yo ciego, en mi ego ciego, me están afectando severamente. Sin ni siquiera saberlo, claro. Van al inconsciente. Por eso es fundamental, cuando esto ocurre, que mi yo ciego, mi yo desconocido, aparece y me voy sintiendo cada vez más vulnerable por las acciones ajenas, que busque ayuda de profesionales para que
el yo ciego lo hagan cada vez más abierto. Este proceso de conocimiento de mi ego ciego al ego abierto es fundamental. Y es lo que os estamos animando continuamente a realizar. La autoobservación del yo ciego es muy, muy importante. Y es el trabajo más importante de todos. Hacer que el yo ciego se haga lo más abierto posible. Bien, también hay un yo conocido que es el yo oculto. Yo no quiero que vean sobre mí y que los demás desconocen. Entonces son elementos que yo tengo en mi yo, en mi ego, en la recámara y que puedo utilizar en cualquier momento. Y que es muy rentable. A veces lo utilizo como elemento sorpresivo. Sé que esa parte conocida de mí y desconocida por los demás sorprende. Tengo un componente de mi ego ingenioso, un componente de mi ego ocurrente, un componente de mi ego que es muy observador y que en un momento determinado puedo decir una frase, puedo decir una palabra y sorprender al público. Y resulta que eso asombra a los demás. Y los demás me dan mucho reconocimiento. Entonces es algo que tengo oculto y que lo utilizo selectivamente para obtener reconocimiento. A veces decimos que uno de los mayores miedos que tiene el ser humano es a brillar. ¿Qué objetivo, qué finalidad tiene esconder ese brillo que todos tenemos dentro? Bien. ¿Estaría aquí? No. ¿Estaría aquí o estaría incluso aquí? Por ejemplo, Pedro, en el ego que nos has presentado, no quiere brillar. Porque si brilla demasiado, le pueden sacar de su terreno de seguridad y sentir que fracasa. Entonces, el miedo a brillar es miedo a que si brilla, va a fracasar. Es decir, su autoimagen, autoestima y autoconcepto es muy válido en este terreno. Pero si le sacan de aquí, como se ha llevado en este otro muchas tortas, y en el momento que ha brillado excesivamente, le han dado tortas, porque siempre hay perseguidores que van a aprovechar su yo ciego para machacarle. La envidia, por ejemplo, es algo que los demás emplean en el yo ciego. Y hay elementos fundamentales que tenemos que ir abriendo, que es la asertividad. El desarrollo de la asertividad, el saber lo que quiero y no quiero, y dar permiso a los demás para que nos dañen, o parar a los demás los pies para que no me dañen. Esa habilidad de la asertividad es fundamental. Entonces, si yo la tengo aquí y la tengo oculta,
sé que cuando los demás están atacando mi yo ciego, puedo utilizar la asertividad para decir, hasta aquí te permito, a partir de aquí ya no. Entonces es muy importante el manejo y desarrollo de habilidades que las puedo hacer abiertas u ocultas, pero soy yo el que las maneja y el que las domina. Estaríamos hablando del yo adulto. Del yo adulto que maneja muy bien los otros yoes. Ese yo adulto maneja muy bien porque tiene conocimientos profundos de lo que yo puedo a este nivel y de lo que no puedo. Y donde no me quiero meter y donde sí me quiero meter. Y donde voy a permitir que los demás se metan o no voy a permitir. A través de la asertividad como habilidad. Eso es. La asertividad es una habilidad fundamental en el desarrollo del ego más estable, más maduro, como muy bien has dicho, de ese yo adulto. Y por último tenemos el más grande de todos. El yo desconocido por mí y el yo desconocido por los demás. Es el más grande porque es absolutamente inconsciente. Entonces la inmensa mayoría de mi ego, de mi yo, es desconocido. Y está manejado principalmente por el inconsciente. Inconsciente sobre todo emocional. Por eso la autoobservación puede hacer esto. Coger mi yo desconocido, pasarlo a mi yo conocido oculto, madurarlo y si me interesa hacerlo abierto o dejarlo oculto para abrirlo cuando más me interese. Y esa es la propuesta que hacemos, trabajar el yo desconocido a través de la autoobservación. ¿Veis que insistimos una y otra vez? Entonces este yo desconocido, muy relacionado con la autoestima, es muy importante que lo tengamos trabajado, desarrollado, clarificado y poco a poco, a través de esa autoobservación, irlo pasando al oculto y una vez asimilado, madurado como es la asertividad, hacerlo abierto o utilizarlo desde el oculto y hacerlo abierto cuando más me interese. Pues esta es nuestra propuesta de esta grabación, que abráis esta ventana. En esta ventana está todo por pasar, puede ocurrir de todo, y que hagáis este caminito que nos propone la ventana. Gracias. Muchísimas gracias. Hasta siempre. Delicados hilos de luz hilvanan nuestras almas. Nos abrazan, cosquillean, en una constelación de luceros, brillantes todos ellos. Red de amor que nos sostiene, a todos los luceros.